Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Sé que hay muchos que están pasando por situaciones complicadas. Bueno, tranqui, se va haciendo lo que se puede. Estamos ante una nueva clase. Seguimos en la unidad número 4. No, perdón, 3, que es la adolescencia. Y hoy, la clase de hoy, lo que vamos a trabajar en particular tiene que ver con el aspecto intrasubjetivo. Es decir, ¿qué pasa intrasubjetivamente en ese niño devenido adolescente? Van a ver que, si bien yo lo he vivido de una manera pedagógica, como para que ustedes vayan comprendiendo y vayamos siguiendo algunos textos, la realidad es que esto pasa como un ciclón todo junto, no es tan separado. Pero me parece que como para que puedan ir comprendiendo de qué se trata y poder ir entendiendo que hay términos que a veces son complicados, son complejos, porque es una etapa donde pasan muchas cosas juntas en un tiempo corto. Digo, si uno se lo pone a pensar, es parecido a cuando hablamos de la primera infancia. Digo, en un tiempo muy corto, de pocos, en este caso son de pocos años, hay un cambio muy brusco. Y muchas cosas a elaborar, ya sea desde lo interno, como también de lo que la sociedad espera que ese sujeto en esos años concrete o realice. Sin ir con tantos preámbulos, vamos a avanzar un poco en esta temática. Una aclaración nada más. Miren que la semana que viene envío el trabajo que involucra estas 3 clases, o sea, la de la semana pasada, esta y la que sigue en la semana próxima. Calculo, voy a mirar los tiempos, pero es probable que tenga una semana y no 10 días. ¿Para qué? Para que yo pueda retomar, leer y retomar, me dé tiempo a retomar las dudas que hayan quedado. Esa es la idea. Los trabajitos que me mandaron ahora los estuve medianamente leyendo. La cuestión es que donde hubo más complicaciones tal vez fue en algunos conceptos de latencia, pero me parece que fueron reformulados en la clase pasada, que eran lo que es la sublimación y la formación reactiva, y a cada uno le explicité de qué se trataba cada uno de los conceptos. Cualquier cosa, vamos a tener una clase para retomar dudas. Pero avancemos un poco, así podemos llegar a ver adultos y vejez también con la misma calma o tranquilidad que lo vamos haciendo. Vamos despacito, cada uno va haciendo lo que puede. Bien, en el aspecto intrasubjetivo habíamos marcado como una de las cosas fundamentales que tiene que hacer este sujeto es apropiarse de ese cuerpo. Pensemos que, como venimos diciendo, el cuerpo me lo tengo que apropiar. Digo, el soma, el cuerpo biológico existe. Ahora, que yo represente a este cuerpo y lo vea de determinada manera es una cuestión que tiene que ver con una construcción de ese cuerpo. Con lo cual, si pensamos que es una construcción de ese cuerpo, este cuerpo adolescente cambió muchísimo a lo que era el cuerpo del niño. Porque todos esos cambios que son hormonales y que son biológicos y que tienen que ver con la irrupción de la pubertad en el cuerpo produjeron cambios muy bruscos en un tiempo muy corto. Con lo cual hay una sensación en ese niño devenido adolescente de desconocimiento respecto a ese cuerpo. Ese cuerpo, con lo cual tengo que volverlo a significar. Piensen que siempre ese cuerpo es mirado también como fui mirado de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno a ese cuerpo se lo apropia, lo toma como propio y le da una cierta identificación o autopercepción de ese cuerpo. Ese es mi cuerpo, este soy yo. ¿Vieron? Por eso siempre cuando vayan a leer los textos y lean que el yo es un lugar de desconocimiento, es porque el yo de alguna manera, lo que plantea el psicoanálisis es que nos es asignado. En tanto vos sos este otro. Uno va a producir en la adolescencia esta resignificación de las identificaciones que fueron dadas en la infancia. Por eso es una etapa tan importante y tan fundamental. ¿Qué vuelve a pasar? Es que este niño devenido adolescente, o este puber podríamos decir, tiene que revisitar lo que se llama el estadio del espejo. ¿Se acuerdan que trabajamos el estadio del espejo en la primera infancia? Donde el niño pequeñito estaba frente al espejo y el otro, que era el quien lo cuidaba, la figura de apego, el que lo sostenía de alguna manera, certificaba que ese que estaba en la imagen de ese espejo era él. Entonces le decía, hola Juanito, ay mirá, ahí estás, que esto, que el otro. Y de alguna manera ese niño que aún no podía dominar todo su cuerpo, porque madurativamente faltaba tiempo, se apropiaba de esa imagen y podía identificar en esa imagen que ese era él. Digo, la tomaba prestada, era como un ropaje. Vamos a ver que el adolescente va a tomar prestados muchos ropajes. Por eso observamos que de repente hay
mucho cambio y versatilidad en el modo en el que se peinan, en el modo en el que se visten, en el modo en el que se identifican con diferentes bandas y músicas. La típica de los adolescentes, no, eso ya fue. Y sin embargo pasaron 6 meses, un año, de que era fan o pertenecía al grupo, o ahora siguen muchos Instagramers los chicos, pero en su momento fue la idea de las tribus, ¿vieron? Siguen a este y de repente no, ese ya fue y ahora siguen a este y es un cambio como bastante rápido. Bien, eso tiene que ver con que ese cuerpo necesita una integración psicosomática. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo que haber una integración entre el cuerpo propio y biológico y en aquello que voy elaborando psíquicamente y que me lo voy apropiando. Dolto decía de que comparaba al adolescente a un concepto que viene de la biología que se llama inopia. El concepto dice que se trataba de un molusco que tenía un caparazón y que en determinado momento de la vida podía perderlo. Durante esa etapa que lo perdía, podía llegar a ser lastimado porque no tenía ese caparazón y que esas cicatrices, más allá de que él podía apropiarse de un nuevo caparazón, quedaban marcadas de por vida. Eso es lo que plantea Dolto para decir que es un momento de hipersensibilidad en la vida de un sujeto y que esas marcas que se graban en ese momento son marcas muy, muy profundas. Con lo cual pensemos en todas las situaciones de riesgo que más de una vez suceden en el adolescente por esta dificultad de apropiarse de este cuerpo. Desde autolesionarse, pasar patologías graves como la bulimia o la anorexia, pasar patologías como llevar a los extremos y a los límites de los riesgos de adicciones, alcohol, accidentes de tránsito por andar a velocidades muy extremas. Son todos modos de poder apropiarse de ese cuerpo. Digo, yo estoy hablando del extremo, no lo hacen todos los adolescentes. Y si un adolescente llega a ese extremo es porque hay algo que vino complicado desde antes. No es que se sucedió porque sí, ¿me entienden? Digo, pensemos que alguien que llega a querer no darle de comer más a su cuerpo o a no poder identificarse con esa imagen o a tener una imagen distorsionada de sí, por ejemplo, como es en el caso de la bulimia o la anorexia, la imagen que me devuelve el espejo no es la imagen que percibe el otro de afuera. Con lo cual hay que ver qué mirada ahí se está jugando. ¿Desde dónde estoy mirándome? ¿Sí? Vieron que a veces a uno les pasa de que tienen esos días fatales y mirarse al espejo implica una cuestión donde uno se encuentra con las ojeras, con el cansancio, con un montón de cosas donde pareciera que a veces ni uno ni se quiere ni ver, ¿no? Digo, piensen cómo el mirar al espejo implica mirarse. Y de esa manera que yo me miro, también miro el resto, identifico el resto. Y también siento que soy mirado de esa manera. Digo, no es menor. Ahora, en este estadio del espejo, que es esta nueva vuelta que en realidad no lo dice Lacan, sino que lo dice Nacio, que es un autor que es argentino pero vive en Francia, Nacio, lo que plantea, David Nacio, es que esta segunda vuelta al espejo cambia aquel que identifica quién es ese sujeto que está ahí adelante. ¿Y quién plantea que es ese que identifica a ese sos vos? A los pares. Ya no lo ubica al lugar del adulto, digamos, de la figura simbólica que ocupa el lugar paterno o materno, sino que lo ubica en los coetáneos y en aquellos que para el sujeto empiezan a ser importantes. Ahora lo vamos a relacionar. ¿Por qué son importantes los pares? Porque habíamos hablado de que el fin, que no es el fin, pero es este silenciamiento, este final del complejo de Edipo, esta salida del complejo de Edipo, hacía de que tenía que buscar una salida exogámica, por fuera de lo familiar, distinta de lo familiar. Van a ver que en algún texto ustedes van a leer heterofamiliar, quiere decir distinta de lo familiar, exogámica por fuera de la familia. Esta salida por fuera de la familia me implica buscar otros con cuál identificarme, con cuál vincularme y con cuál también me van a dar su punto de vista y me van a otorgar también nuevas identificaciones, nuevos lugares a los cuales quiero pertenecer.
Y pertenecer a un grupo implica identificarme con ciertas cuestiones de ese grupo, desde el pensamiento, desde los valores, desde las cuestiones en el orden del lugar que vengo a ocupar en ese grupo. ¿Sí? Digo, bueno, a ver, pensemos en los adolescentes que a veces se exponen a grupos muy riesgosos. ¿Qué lugar representa ese grupo para ese adolescente? Tal vez es un lugar donde esté identificado, donde tiene un lugar, aunque sea el lugar del malo, por ejemplo, y no es invisibilizado, porque lo que sucede, más de una vez, es también este lugar de la adolescencia que empieza a confrontar el adulto, con lo cual el adulto empieza a no querer saber o responsabilizarse del cuidado de este adolescente. Pero vamos paso a paso. ¿Qué pasa en este complejo de Edipo? El adolescente, al verse al espejo, el que identifica, el que estás ahí sos vos, o eso te queda bien, o estás delgada, estás gorda, eso estás lindo o estás feo, tiene que ver con la mirada de los otros. Por eso cobra tanta importancia el ser mirado por los otros. Fíjense que hoy por hoy, en algún trabajo que yo hice en grupo con otras compañeras sobre las nuevas tendencias y las redes sociales, el Instagram, la historia de Instagram, la palabra Instagram incluso implica el instante, tiene que ver con el subir selfies y ver cuántos miran y responden a esa pregunta. Digo, a esa pregunta de gusto o no gusto, me ves, no me ves. Digo, ¿y cuál importante es para un adolescente ser seguido por otros? Es ser mirado por otros. ¿Me registran? Digo, hay un peso muy fuerte en el lugar de la mirada en la adolescencia. Y tiene que ver con construir este cuerpo y con apropiarse de este cuerpo que tiene sensaciones que son nuevas. Es una sexualidad distinta, diría Bleichman. Dice, no son dos fases de una misma sexualidad. Digo, Freud dice que son dos fases de una misma sexualidad, una fase infantil, una fase adulta. Bleichman, que estudia la adolescencia, que es una autora argentina que falleció hace relativamente poco, esposa de Leukovich, que alguno capaz que en educación lo tuvo que leer, es un pedagogo muy famoso, manifiesta de que en realidad la sexualidad se da en dos sexualidades distintas, porque tienen características distintas, la sexualidad infantil y la sexualidad que ella va a definir como la sexualidad genital. Porque acá empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con otras sensaciones diferentes, distintas. Volvamos al estadio del espejo, para no perdernos. Vieron que yo les contaba que el niño, al verse al espejo, cuando tenía 8 o 9 meses, lo que le representaba la imagen del espejo era una imagen en relación al júbilo, alegría, dice Lacan. Dice júbilo para enunciar esta cuestión de alegría, en tanto me brinda el espejo una imagen unificada, una imagen toda junta, de algo que yo no siento, en cuanto era un niño, un bebé. ¿Qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia la imagen que me reproduce el espejo a veces no es la que ni los medios publican, ni es el ideal del momento, con lo cual más de una vez genera o vergüenza, o pudor, o rabia, o enojo, y hay que poder apropiarse de esa imagen en ese cuerpo. Y en ese trabajo de apropiación y de exploración es donde saludablemente vemos que se cambian los colores de pelo, que usan diferentes ropas, que siguen a diferentes bandas, que usan determinados lenguajes para comunicarse y para dejarnos afuera a los adultos. También digo, ¿no? Es re out que use, bueno, no es más la palabra que se usa a los adolescentes, pero quedó re afuera, ¿sí? La mamá usa la misma ropa que el adolescente. Y digo, también esto repercute en los adultos, donde empieza a haber una adolescentización de los adultos, en el punto que el adulto tiene que soportar que ese cuerpo de ese otro niño ya no es más niño y es adolescente. Con lo cual tiene que velar también porque haya una diferencia generacional y esa diferencia de alguna manera se note. Tenía una paciente que con muchas complicaciones en relación a la apropiación de su cuerpo, y lo que ella me manifestaba era que lo que más rabia le daba era que ella se compraba ropa y su mamá se la usaba. Una mamá que había sido mamá muy jovencita, creo que tenía 16 años cuando fue mamá de ella, sin un acompañamiento familiar, con lo cual todo lo que era su juventud tuvo que crecer de golpe, y claramente cuando ella tenía 15, la
La mamá tenía 31, era joven. Y la mamá comienza a sentirse que empieza a vivir su adolescencia, con lo cual se pone en una situación bastante compleja. Otro caso de alguien particular, conocido, digamos, quien manifestaba que su hijo estaba en la pista de arriba del boliche que ella estaba en la pista de abajo. Digo, situaciones que lo confrontan al adolescente en una situación muy complicada para el adolescente, que requiere y necesita en ese momento de que esa diferencia generacional exista y se muestre de alguna manera. Nadie le va a decir a la señora que se vista como una persona vieja, sino que pueda existir esa diferencia generacional, que pueda existir incluso hasta en la ropa esa diferencia de que ya no son los mismos. En la ropa, en el habla uno lo nota. Digo, recién les dije la palabra out y yo sé que ya no se usa más. Y de repente esto nos pasa con los adolescentes. Construyen códigos diferentes para de alguna manera mostrar su pregnancia y su diferencia en este nuevo mundo que van a ir habitando. Y que son los armadores de este nuevo mundo. Y por eso vienen con una energía que muchas veces nos desborda como adultos. Ahora, este cuerpo empieza a tener sensaciones nuevas. Estas sensaciones nuevas que tiene este cuerpo tienen que ver con el erotismo también y con la posibilidad también del encuentro sexual. Con lo cual, vieron que hablamos de que el Edipo fue silenciado. Y yo les decía, bueno, hay que ver cómo ese Edipo se terminó de concretar, porque en la adolescencia, si eso no fue del todo bien concretado o armado, puede aparecer un conflicto o un problema para este adolescente. ¿Qué sucede? El adolescente, cuando se sucede la pubertad, como acto biológico lo que se inaugura es la posibilidad de reproducirse. Esta posibilidad de procrear o de reproducirse produce un impacto familiar grande. Ahora vamos a verlos en diferentes aspectos. Pero en lo que es el término del cuerpo, está la posibilidad de concretar el incesto. Esto puede llegarse a concretarse, y en muchos casos esto sucede con abusos, digo porque hay un adulto que es perverso y motiva a que se produzca un abuso, y eso genera un efecto traumático, muy traumático. Y por otro lado, lo que puede suceder es que ese incesto no sea a nivel, digamos, a nivel real, pero sí sea a nivel simbólico. ¿Qué quiere decir? Que no posibilite la salida exogámica. Si esa barrera del incesto, si esa prohibición no está del todo instalada, en este momento de la adolescencia lo que puede aparecer es una captura familiar. En términos que ese adolescente queda capturado por esa lógica familiar y no le permite crecer. Digo, crecer necesita de que otros me habiliten y me den lugar para crecer también, para salir, para explorar. En muchos casos se producen este lugar de sobreprotecciones que en realidad son bastante dañinas y perjudiciales. Si ustedes ven la película Bates Motel, digo, el incesto no se concreta en lo real del acto sexual, pero sí se va concretando en muchos actos donde la madre, que es Norma Bates, y fíjense que el nombre es Norma y Norman. Digo, ya de por sí ahí hay una cuestión de pegoteo y de invisibilización de las diferencias grosa, compleja para ese chico. Digo, eso no quiere decir de que porque nos pongan el mismo nombre, cada uno hará lo que puede con esas identificaciones y las podrá cambiar. No estoy diciendo eso, pero sí, si uno sigue la lógica de esa serie y está muy bien planteada, porque plantea cómo ellos quedan en una lógica compleja y en un entramado complejo que ninguno de los dos puede salir de esa pareja madre-hijo. Mírenlo, está muy buena para pensar la psicosis, que es lo que se desarrolla en el adolescente, como patología, y cómo fue gestada en este vínculo familiar complicado. No quiero spoileárselas, pero sí hay un incesto que origina esta patología en esa película, en esa serie en particular. Por otro lado, es un momento que este momento de identificarse y de construir este nuevo cuerpo implica revisar las identificaciones. Vieron que ustedes en una consigna me dijeron de que uno es hablado por el otro, que en un inicio de la vida el otro es quien me identifica un nombre, me asigna una familia, me asigna un apellido, me asigna costumbres y cultura,
Yo leía en las reflexiones que ustedes hacían sobre la nota periodística que vimos la semana pasada, la anterior, sobre la escritura, y pensaba en esto de la idea de la escritura como también algo transmitido culturalmente, digo, como valorado o no culturalmente. Capaz que nosotros, que venimos de algunas culturas donde hay cierto lugar para el estudio y donde uno escribe de modo espontáneo, digo, uno no se fija todo lo que escribe por día, tal vez el niño lo ve como algo que es valorado y que algo que es natural. En otras culturas y en otros espacios donde tal vez la escritura no fue un mecanismo de acceso fácil y donde probablemente no sea algo valorado culturalmente, sino que hay otras cuestiones o rituales que son valorados culturalmente, no tenga esa pregnancia y sea más difícil apropiármela, porque implica algo que no está instalado en la lógica familiar cotidiana. Volvamos, porque siempre me voy de tema para explicar algunas otras. Esta cuestión donde yo les decía, bueno, construir estas nuevas identificaciones implica resignificar las identificaciones que nos dieron. Por eso, tienen un texto, que es el texto de Adrián Grassi sobre identidad sexual, donde de alguna manera pone en cuestión, no digo que sea un tema cerrado, este lugar del cambio de identidad sexual en la infancia. Y en esto tengo mi postura, respeto a las otras, pero más de una vez nosotros hablamos de que en la infancia el niño es hablado por el adulto, es hablado y puesto en un lugar respecto del adulto. No quiere decir que no tenga sensaciones, pero la realidad es que en la infancia no hay una cuestión donde el niño puede identificarse con determinada orientación sexual, sino que hay cierta imposición respecto de lo que son las lógicas de género que son transmitidas por el adulto. Digo, el adulto, nosotros sin querer le transmitimos qué consideramos que es femenino o masculino, o qué consideramos que es ambiguo en relación a los géneros. Digo, yo me crié en una casa donde mi viejo cocinaba, entonces para mí no lo veía como algo ni masculino ni femenino, sino como que lo veía como algo del orden de lo cotidiano en mi casa. Tal vez en otra casa, y me ha pasado con muchas familias que entrevisto, es este lugar de que la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre es el que sale a trabajar y llega y no hace nada ni por hijos ni por la casa, de eso se encarga la mujer. Digo, esas son cuestiones que también a nivel familiar se van transmitiendo respecto de lógicas de género, que se sostienen en una lógica de género de la modernidad en la cual identificó sexo biológico a dos géneros determinados. Con lo cual, volviendo, considero que en la infancia más de una vez uno es hablado por el otro, es transmitido esto a nivel familiar y no es cuestionado, porque se transmite y porque fue en la cultura en la que se cría y uno se desarrolla. Freud incluso dice que la infancia, la sexualidad es bisexual, o sea, no hay una diferenciación de sexualidades porque el niño ni siquiera identifica las diferencias sexuales biológicas. Digo, fíjense que construye teorías respecto de eso. Con lo cual, me parece que es apresurado hacer un cambio de identidad en la infancia en sí mismo. Me parece que podríamos dejarlo en suspenso y que tal vez un momento de definición y de concreción podría tener que ver con el fin de la adolescencia. ¿Por qué digo con el fin y no con el inicio? Porque yo había dicho que el inicio de la adolescencia tiene que ver con probar. Y probar tiene que ver con qué me gusta, qué no me gusta, con qué disfruto, con qué no disfruto, con qué me identifico y con qué no. Y es un momento en el que se viene a cuestionar todo aquello que vino de los otros y poder identificar que eso que me dijeron no es mío, es del otro. Vieron que yo les decía que el fin del complejo de Edipo implica la formación del superyo. Y yo se los marqué a la gran mayoría cuando hicieron el cuadro. ¿Por qué se los marqué? Porque es muy importante esa formación del superyo, porque dentro de ese superyo lo que viene a regular la moral de cada uno de nosotros tiene que ver con los ideales que nos transmitieron. Ese ideal del yo no es ideal del yo hasta la adolescencia, podríamos decir. Hasta durante la infancia y durante la latencia, ese ideal del yo es un ideal que el otro me dice. Lo ideal es que vos hagas esto. Si vos haces esto, no sos ideal. ¿Se entiende? Digo, es un ideal del otro, no es un ideal mío. En la adolescencia, el adolescente dice, bueno, pará, vos me decís que yo tengo que ser moralmente correcto desde acá, pero vos haces cualquiera con esto, le dice al adulto.
y se lo puede cuestionar y se lo puede confrontar. Tenía una adolescente, no, una puberera, ahora ya sería una adolescente. Digo, la diferenciación solemos marcarlo a nivel de psicología, no interesa que en fono lo marquen tanto, pero marcamos como la primera etapa, digo, entre los 12, 13, donde empieza a darse el cambio hormonal, como la pubertad, y cuando esto ya empieza a poder darle lugar a pensar, a procesar, a elaborar, este momento de tan caótico, le damos el lugar a pensarla como la adolescencia. Por eso esa discriminación entre pubertad y adolescencia. Bien, sigamos un poco adelante. Esta puber me decía, la verdad que mi mamá me dice que yo no reaccione así de sacada, pero entre ellos se matan, refiriéndose a la discusión entre una pareja con un divorcio controvertido. Con lo cual ella empieza a cuestionar estos ideales que vienen del otro. ¿Me siguen? Digo, hay todo un proceso psíquico intrasubjetivo donde empieza a cuestionar con buen principio de la realidad, es decir, con buena concreción en los ejemplos de lo real, eso que viene del otro. Y en eso que viene del otro, también el adolescente, si tiene esa disponibilidad en la casa para poder cuestionar, porque acuérdense que no todos pueden transitar la adolescencia. Yo les decía, si en esa casa hay un entramado muy endogámico, o sea, muy intrafamiliar, y no se permite estos avatares adolescentes, ese niño no se puede desadaptar a lo familiar, con lo cual no hay cuestionamiento del discurso posible. Bienvenido sea que el discurso pueda ser cuestionado. El tema es cómo lo haga el adolescente. Sigo con esto y ahora les explico la diferencia de cómo se puede hacer y cómo sería alguna cuestión más compleja. Yo les decía, a ver, estos cuestionamientos que uno hace respecto del lugar de los dichos del otro, me implican también en cuestionarme a nivel de género y a nivel también con lo que de lo social me ofrece otro discurso. Por eso es el momento en el que los adolescentes empiezan a participar a veces en política, a veces en movimientos sociales, la necesidad de pertenecer a otros espacios por fuera de lo familiar. Empiezan a participar en proyectos escolares si a alguno les copa y les gusta. Participan de bandas, tienen bandas, participan de shows, tienen distintos grupos de amigos. Digo, saludablemente estaría bueno que todo esto pase. No siempre pasa así. Me parece que un ejemplo que es bastante piola para pensar la adolescencia, y si en algún momento los pueden mirar, y si trabajan con adolescentes, son las dos series españolas que hay. Por un lado es Merlí. Merlí se dan muchos adolescentes con circunstancias y situaciones diferentes. Ahora voy a tomar uno de los casos para trabajarlo y para pensarlo. Y por el otro lado, la otra serie es Elite. En Elite lo que sucede se pone en juego entramados familiares complicados y donde se pone en juego, a diferencia de lo que es Merlí, una cuestión más del lugar desde lo económico, cómo lo económico viene a modificar los vínculos con estos adolescentes y las realidades de estos adolescentes. Tanto en Merlí como en... Voy a tomar dos ejemplos. En el caso de Merlí, si la ven o si la miran, hay un personaje que se llama Iván, que es un personaje que el profesor Merlí, que es un profesor bastante atípico, raro, complejo, pero lo que intenta todo el tiempo es llevarlos desde una cuestión bastante socrática a la pregunta todo el tiempo, a repreguntarse y a reflexionar sobre sus propias prácticas y las prácticas que les son impuestos de los otros. Este personaje, que es Iván, es un adolescente que no quiere volver a la escuela, que la madre consideró de que no puede volver a la escuela, que tiene, no me acuerdo qué el diagnóstico diferencial le habían otorgado, la había hace tiempo, pero aparentemente era como una situación depresiva, era muy introvertido. Entonces el personaje de Merlí intenta buscar la manera de demostrarle de que en realidad lo que él tenía era mucha cobardía y miedo por salir al exterior. Y lo que empieza a trabajar con él es esto, y a enlazarlo con otros que vivenciaban otras situaciones, pero que tal vez podían armar lazo para poder vincularse con lo social. ¿Qué le pasaba a esta mamá de Iván? Esta mamá de Iván era la única que estaba en la casa,
con una situación de mucha culpa frente a un montón de cuestiones, y lo que le sucede es que le cuesta dejarlo salir porque tiene mucho miedo que salga, porque cuando él salía se producían algunas crisis medias de ansiedad, con lo cual ella prefería que se quedara adentro y que viniera el profesor a darle clases adentro. Cuando este profesor empieza a hacer de alguna manera una subversión de esta realidad, primero se encuentra con algún rechazo de parte de esta mamá y con mucho temor de mirar lo que le va a pasar, qué le vas a hacer a mi hijito. Digo, había algo de esta mamá de no poder ver que él estaba creciendo y del temor de que él creciera. Saludablemente esta mamá puede modificar esta situación y dar lugar también a su realidad y no quedar entramada en ella sola con Iván. Y poder dar lugar a otros deseos que tenía como mujer, como mamá y que habían quedado relegados por esta cuestión de estar siempre sobre Iván. En el caso de Elite, si alguno lo vio o la ve, hay un personaje, que ahora no me recuerdo el nombre, pero que es una de las estudiantes becadas que tiene una familia que es musulmana. Es interesante la segunda temporada, en la tercera temporada, lo que sucede con respecto a la cultura y cómo los adolescentes ponen a jugar esa cultura. Pero ella ingresa a la secundaria, al bachillerato, como le dicen los españoles, y lo que sucede es que esta familia no estaba preparada para lo que la secundaria implica, no solo desde lo educativo. Hacían un esfuerzo muy grande porque ella asista a esa institución, por una cuestión de brindarle los mejores estudios, pero también desde una lógica de quedar entrampada en un entramado intrafamiliar. Entonces, cuando el padre, por ejemplo, se accidenta, ella debe dejar para ser ella la que está en el comercio. Eso sucede más adelante, pero en un principio al que lo hacen renunciar a la escuela es al hermano mayor, sin poder tener acceso a la escolaridad, por una cuestión de que tenía que reemplazar al trabajo familiar. Y tenían que seguir con ese trabajo familiar. Digo, hay alguna cuestión, digamos, desde lo cultural, de dificultad de pensar otro lugar para la mujer, que no sea en la casa y con el trabajo. Digo, más allá de que en esta familia se da lugar al estudio, y la verdad que está muy bien logrado, hay cierta cuestión donde este personaje confronta muchas veces con la lógica familiar. Y de alguna manera la va como desdibujando para poder tomar alguna salida de esa lógica que es media endogámica por lo cultural, digo, pero lo va cuestionando. Y eso me parece que es lo interesante, es pensar el lugar donde puede cuestionar y hacerse la pregunta respecto de su propia historia infantil. Y ahí voy con otra de las cosas que suceden intrasubjetivamente. Digo, esta identidad sexual de la cual hablamos tiene que ver con poder realizar una investigación de su historia infantil, revisar su pasado. Yo les decía, bueno, construirse un pasado. ¿Por qué construir si no construir? Porque se lo construye propio. Y es donde empieza a resignificar los dichos, las palabras, las acciones y los modos en que se manejan los otros. Y preguntarse también respecto de qué le dio origen, a qué me refiero con qué le dio origen. ¿Por qué vine a este mundo? ¿Por qué me trajeron? ¿Por qué nací? ¿En qué contexto nací? ¿Qué lugar vine a ocupar? Digo, más de una vez yo les pregunto que consulten por qué ese nombre. Digo, el nombre, cuando uno elige un nombre para un hijo, y a más de uno les habrá pasado, o el nombre que le eligieron, fíjense que es el nombre que le eligieron. Y ese nombre carga con mucho peso. A veces carga hasta con una historia familiar. A veces carga con marcas. A veces carga con presiones intrafamiliares. Digo, a veces, tuve que ponerte este nombre porque la realidad es que había fallecido Pepito y mi mamá dijo que si este falleció tiene que venir con este nombre. Digo, el nombre de cada uno habla de nosotros y del lugar que nos ubicaron también. Pero ese nombre, yo les había anunciado que en la adolescencia se permite jugar con ese nombre, y se permite jugar con sobrenombres, y se permite jugar con otras identificaciones que no sean las identificaciones que nos han impuesto. También se empieza a preguntar qué implica ser varón o mujer o no serlo para esta familia. ¿Qué implica la sexualidad para esta familia? ¿Cómo se habla de la sexualidad? ¿Cómo se piensa respecto de la sexualidad? ¿Si se habla o si no?
¿Qué empiezo a sentir en el encuentro con un otro? Yo trabajo con los adolescentes en la escuela y la otra vez, bueno, trabajo en escuela técnica, con lo cual está muy instalado en el área de automotores, más que nada en la modalidad de automotores, está muy instalada una lógica bastante machista de la mirada del que estudia automotores. Digo, una mirada que creo que en algún caso también es transmitida inconscientemente por los docentes varones. No hay docentes mujeres en la parte de lo que es taller, por ejemplo. Sí en las otras materias, pero no en la parte de taller. Con lo cual, digo, esto se va rompiendo porque socialmente se va rompiendo y me parece fantástico. Digo, yo la otra vez hablaba con las chicas de tercero y había un par que se querían anotar en automotores y desde lo familiar era como algo del orden de no te anotes. Y de lo cual yo les decía, ¿y vos por qué? ¿Qué es lo que te gusta? Digo, ¿qué te impide decir que sí o que no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que te hace menos o más? Digo, así como a un varón le puede gustar cualquier otra cuestión, digo, o a otra persona. Tal vez me parece que no es pensarlo en términos de género, sino en términos de gustos y elecciones. Bueno, y se daba esto de que